tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de podcast favorito sobre el mundo del cine y de las series de ficción. Hoy vamos a hablar sobre Me llamo Earl. Y estaréis pensando, ¿pero por qué vais a hablar de una serie tan vieja? Porque se canceló hace 15 años. 15 fucking años, y parece que fue ayer, madre mía. Bueno, resulta que la semana pasada tuvo lugar en Orlando, Florida, como todos los años, la MegaCon, que es una convención de cómics, de series, de películas, vamos, de frikis. Y se reencontraron sobre el escenario tres de sus protagonistas de la comedia de la NBC, Me llamo Earl, que fueron Jason Lee, Ethan Suplee y Jamie Presley, que encarnaban respectivamente al protagonista del título, a su hermano pequeño, Randy, y a su exmujer, Joey Turner. Y me pareció pues momento perfecto para poder hablaros de una serie de la que todavía no había mencionado en este canal. Así que venga, vamos con ella. La serie fue creada por un tal Eric García, que se representó a los ejecutivos de la NBC con una premisa argumental bastante básica. Giraba en torno a un delincuente de poca monta que, cansado de su mala suerte un día, escuchaba sobre el concepto del karma en televisión y llegaba a la conclusión de que esos errores que él había cometido en el pasado era lo que le había conducido a esta concatenación de desgracias, ¿no? Y entonces confeccionaba una lista de pecaditos que tenía que compensar a quienes había hecho desgraciados en el pasado para poder enmendarse y convertirse en una mejor persona. Los ejecutivos de la NBC también os tengo que decir que tampoco es que estuvieran entusiasmados con la idea, pero bueno, le dijeron a García que le darían una oportunidad, le darían la luz verde a la serie si conseguía encontrar un elenco en condiciones, con garantías de éxito. Por ello, García estuvo persiguiendo al actor Jason Lee, que en aquel momento era medianamente conocido por las primeras películas de Kevin Smith, especialmente Mallrats, y sobre todo la maravillosa Chasing Amy, persiguiendo a Amy, donde interpretaba a un calcador, perdón, a un entintador, que era el mejor amigo del protagonista, un por entonces desconocido y jovencísimo Ben Affleck. Y en aquel momento, en el momento en el que le hicieron la oferta para protagonizar Me llamo Earl, pues Lee venía de ser también el mejor amigo en pantalla grande de, ojo, Tom Cruise en Vanilla Sky, haciendo el mismo rol que había interpretado aquí Fele Martínez, porque como sabéis, Vanilla Sky, de Cameron Crowe, es el remake yankee de Abre los ojos, de Alejandro Amenábar. Entonces, estábamos en una época en la que todavía se hacía una distinción entre los actores que se dedicaban al cine y los actores de televisión, y Jason Lee rechazó 2 veces el papel hasta que García le convenció de que era el actor indicado para hacer de Earl Hickey, y efectivamente, si piensas a día de hoy en Me llamo Earl, es difícil imaginársela con otro actor que no fuera el susodicho Jason Lee. Curiosamente, o no, curiosamente, digo, su actor, el actor que hacía de su hermano en la ficción, su hermano Randy, Ethan Suplee, también había coincidido con él en Mallrats. Era uno de los colgados que intentaba ver un cuadro en 3 dimensiones en la película que giraba en torno a un centro comercial, ¿no? La película de Kevin Smith, que muchos de vosotros recordaréis por el cameo de Stan Lee. Bueno, y también había hecho sus pinitos Ethan Suplee en el cine. Había sido también el mejor amigo de Edward Norton en American History X, interpretando a un supremacista blanco. Y digo que curiosamente o no, porque cuando ellos estaban haciendo la serie, pues tanto Jason Lee como el propio Ethan Suplee estaban metidos en la religión o lo que sea de la cienciología. Y curiosamente, o no, estrellas invitadas que aparecían en la serie de Me llamo Él, como Giovanni Ribisi, también estaban dentro de la cienciología, motivo por el que durante mucho tiempo se especuló, se rumoreó que la serie, el concepto del universo, del karma y todo esto, pues que podía girar en torno a los preceptos de la susodicha religión creada por Ronald Howard, pero no. Bueno, por lo menos eso es lo que sostiene hasta el día de hoy Greg García, que no tiene absolutamente nada que ver, Me llamo Él, con la cienciología. Y a lo largo de las 4 temporadas, bueno, pues una vez que se le dio luz verde, la serie giraba en torno a este esquema o a esta fórmula de que tenían que ir tachando uno por uno todos los errores que Earl había cometido en el pasado para por lo menos optar a tener un poco más de suerte. Estamos hablando de una época en la que las series tenían 20 y tantos episodios por temporada. Entonces, si no tenías una fórmula que repetir, estabas condenado al éxito, ¿no? Porque no podías estirar el chicle. Esto permitía, este carácter episódico permitía que hubiera un montón de estrellas invitadas. Os estaba hablando de Giovanni Ribisi, pero a lo largo de las 4 temporadas, Me llamo Él, pues desfilaron por ahí Michael Rapaport, Seth Green, yo qué sé, Juliette Lewis, el director de cine y creador del Mandaloriano, actor ocasional Jon Favreau, también aparecía en uno de los episodios, y también aparecían los otros protagonistas de la ficción, que eran la mencionada ex mujer de Earl, Joy, su nueva pareja y padre de sus hijos, ¿cómo se llamaba este hombre? Darrell,
más conocido como Hombre Cangrejo, que me gusta mucho más, que estaba interpretado por el actor Eddie Staples, y mi personaje favorito de todos, por razones evidentes, que era la stripper Catalina, que estaba interpretado por la bellísima Nadine Velázquez y su insuperable número de dar saltitos. Ese era su baile, dar saltitos. Y todavía la recuerdo. Os tengo que confesar que yo fui súper fan de las 2 primeras temporadas de Me llamo Earl. Sin embargo, las 2 últimas se me hicieron un poco bola, ¿no? Se me hicieron reiterativas. En la lista del karma parecía que era infinita. No había un conflicto dramático que escalase a una nueva situación, a un nuevo contexto. La dinámica de personajes, como por ejemplo la de Earl y su hermano al rollo Epi Blas de Barrio Sésamo, dormían incluso en la misma cama, tampoco evolucionaba hacia ningún sitio. El personaje de Catalina, que en algún momento pareció que podía ser un interés romántico, tampoco iba hacia ningún sitio. En fin, que me parecía más de lo mismo y dejó de resultarme imprescindible. No estábamos en la época de la avalancha de series que tenemos a día de hoy, pero incluso con todo y con eso dejó de ser imprescindible. Ya los ejecutivos de la NBC pues debió de parecerles un poco lo mismo, porque había intenciones después de la 4ª temporada de hacer una 5ª, por lo menos, pero la productora pidió más dinero y ellos en respuesta se limitaron a no responder. Esa fue su respuesta. ¿Vosotros queréis más dinero? Bueno, pues no contestamos. Y ese fue el final de la serie, o sea, así sin más. Las críticas seguían siendo buenas, la audiencia seguía teniendo un núcleo de fans fieles, pero bueno, por una cosa o por otra, pues al final la NBC decidió no continuar, a pesar de que el último episodio de la 4ª temporada, si la visteis, pues dejaba un cliffhanger, ¿no? Ponía en duda la paternidad de uno de los hijos de Joey Darrell, que fue una situación que, como tantas otras, pues no se pudo resolver. En fin, que ese fue el triste final de Me llamo Earl. Con todo y con eso, el mismo creador, Eric García, al año siguiente, en 2010, empezó una nueva serie, Racing Grace, donde hacía algunos guiños a los fans de su anterior obra, ¿no? En el primer capítulo aparecían unas noticias en la televisión y el presentador decía que un presidiario, sin dar nombre, ¿no? Pero todos entendíamos que era él. Un presidiario que seguía una lista del karma ha puesto fin a ella, pero nunca sabrás cómo ha terminado. Y luego, a lo largo de las 4 temporadas que aguantó también Racing Grace en antena, pues todos los actores de Me llamo Él fueron haciendo cameos, interpretando a otros personajes, obviamente. Al preguntarle años después a García, en un encuentro con fans, sobre cuál era su idea, si hubiese podido plantear un final para Me llamo Él, dijo que su intención era que llegase un capítulo en el que Earl se mostrase bastante frustrado por no poder terminar su lista del karma, pensando que nunca la iba a resolver, y ese sería el momento en el que se le presentase un tío para tachar a Earl de su propia lista del karma. Y entonces Earl le preguntaba de dónde ha sacado esa idea. Y el tipo respondía que a él también le visitó un hombre que quería tacharle de su lista del karma. Y a ese hombre también le había visitado otro hombre que quería tacharle de su propia lista del karma. Y entonces el personaje de Jason Lee llegaba a la conclusión de que había sido su lista la que había detonado toda esta concatenación de cadena de favores, por decirlo de alguna forma, y ya se sentía en paz con el mundo, ¿no? Llegando a la conclusión de que ya está, de que estaba en equilibrio con el universo y entonces rompía su lista y se encaminaba hacia el atardecer como un hombre nuevo, ¿no? Dispuesto a continuar con su vida. Que era un final, coño, dicho así, un final buenísimo. O sea, es una lástima que la NBC, dado el carácter episódico, que esto lo podían haber firmado en cualquier momento, pues no avisara antes a la productora de que la iban a cancelar y entonces pues podrían haber puesto este como el final de la susodicha serie, lo hubiésemos visto en pantalla, en lugar de simplemente contado así encima por alguien como yo, ¿no? Pero bueno, siempre nos quedará París, ¿no? Como se solía decir. Y contestando a la duda de qué es lo que fue de los actores de Me llamo Él 15 años después, pues lamentablemente os tengo que decir que casi todos encontraron su pick haciendo la ficción de la NBC. El protagonista, Jason Lee, que al principio os decía que se debatía entre seguir haciendo cine o coger su primer papel protagónico en televisión, luego hizo las 4 películas de live action de Alvin y las ardillas, y prácticamente está jubilado. O sea, sí es cierto que tiene a medias una empresa de skate, porque él era patinador en su juventud y también tiene una participación en un restaurante, pero lo que es en pantalla hace mucho tiempo que no le vemos. Ethan Suplee, que era su hermano Randy, que os comentaba al principio, igual sí que habéis escuchado hablar de él porque bajó muchísimo de peso, perdió 100 kilos haciendo bici, según dicen, y lo vimos en series como por ejemplo The Ranch, El Rancho, en Netflix, que era también otra serie de hermanos con Ashton Kutcher y Danny Masterson, que terminó cuando a Masterson, que era otro actor
¿Por qué será? Que era otro actor metido en la cienciología, lo denunciaron por violación a dos mujeres y todo el mundo le dio la espalda, obviamente, incluyendo los responsables de su última ficción. El único que le apoyó fue el susodicho Suplee, que mandó una carta de súplica al juez pidiendo clemencia, ¿no?, por su caso, pero le condenaron a Masterson a entre 30 años y cadena perpetua. O sea, vamos, que de ahí no sale. Por cierto, que Suplee está casado con la hermana pequeña de Juliette Lewis, que fue una de las estrellas invitadas de Me llamo él, aunque no sé si se conocieron. Suplee, la hermana de Juliette Lewis, en la ficción, o se debió a otra circunstancia, en fin. Pero es curioso, ¿no? Cuanto menos. Y otros de los actores, como el mencionado Eddie Staples, que interpretaba al hombre cangrejo, colaboró en otra serie de Eric García, una serie de antología titulada Libro de Firmas, que no aguantó mucho en antena, solo 2 temporadas. Y lo mismo para Nadine Velázquez. O sea, sí que es cierto que ha estado trabajando recurrentemente, nunca le ha faltado trabajo. La última vez que la vi fue en Queens, una serie sobre un grupo de raperas que volvían a juntarse después de estar un tiempo separadas, pero no ha hecho nada realmente meritorio. De todo el elenco, la que mejor suerte ha tenido ha sido la actriz que interpretaba a la exmujer, Jamie Presley, que estuvo nominada al Emmy por interpretar a este personaje, a Joy Turner, y que hasta recientemente estuvo involucrada en una de las exitosas ficciones de Chuck Lorre. Chuck Lorre, que es el creador de míticas sitcoms como Dos hombres y medio y The Big Bang Theory, Mom, madre, en inglés, que era una serie mayormente protagonizada por Allison Janney y Anna Faris, como una madre y su hija que se reencontraban en un grupo de alcohólicos anónimos después de estar unos años separadas. En fin, comedia que muchos de vosotros seguramente también conocéis. Por último, y antes de despedirme, tengo que deciros que de vez en cuando me he ido encontrando en estos canales de la TDT, que son infinitos, como la lista del karma de Air, pues me he ido encontrando con algunos episodios de la serie y bueno, siempre decía, oye, voy a verme un capítulo de estas. Y me sorprendía porque no la recordaba así. O sea, es una serie que a día de hoy, para los estándares a los que estamos acostumbrados actualmente, es súper irreverente. O sea, es políticamente incorrecta. Está llena, sobre todo, de un montón de chistes homófobos y misóginos. Y es que no la recordaba, sí, que ya sabéis que yo soy bastante permisivo. Yo soy partidario de que en la comedia vale prácticamente cualquier cosa. Pero me sorprendió, me sorprendió. Así que quizás fue por eso por los que los ejecutivos de la NBC decidieron no continuar, porque ya en el año 2010, que ya entraríamos con la quinta temporada, hubiésemos entrado con la quinta temporada, ya estábamos un poco entrando en esta época actual de la corrección política. Puede ser por eso, aunque siempre podemos echarle la culpa al karma. ¿Y vosotros qué es lo que pensáis? Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback. Y hasta que nos volvamos a escuchar, ¡chao, familia!